¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, el objetivo de la clase de hoy es ver análisis de datos cualitativos, que es un tema que siempre es medio un misterio, ¿no? Para los que no hacen investigación cualitativa es mucho más artesanal que la investigación cuantitativa, entonces siempre queda ahí como, bueno, cuánto depende de las cualidades personales del investigador y cuánto podemos sistematizar de ese proceso, ¿no? Un poco la idea de la clase de hoy es ofrecer herramientas para sistematizar ese proceso, para ver cómo podemos analizar los datos que produjimos en el trabajo de campo, y luego a mí me gustaría mucho que en la segunda parte de la clase hagamos un ejercicio en el que ustedes prueben, un poco jueguen a hacer ese análisis y mostrarlo luego con la utilización de un software de análisis cualitativo para que también vean un poco un pantallazo de con qué programas trabajamos los que hacemos investigación cualitativa. Entonces que hagamos un ejercicio en donde ustedes hagan como un mini análisis y que luego lo podamos volcar entre todos en el software, ¿no? Como para que ustedes vean más o menos cómo es. Les voy a pedir lo de siempre, saben que yo hablo rápido, así que cualquier cosa ustedes me interrumpen, pueden interrumpir en cualquier momento, cualquier duda que surja, lo que sea. Bien, empiezo entonces a compartir pantalla. A ver ahí. Bueno, entonces vamos a ver esto que les decía. La organización de la clase sería así. Vamos a hacer como una primera exposición un poco más analítica, digamos, más conceptual de lo que implica el análisis, para luego pasar a una segunda parte antes del recreo de un ejemplo. A mí también me da el apuro a veces que por ahí hay algunas cosas que, dado que ustedes no las vieron nunca, por ahí suenan muy abstractas. Entonces también, si hay algo que ustedes quieran concretizar o dar un ejemplo, lo que fuera, vayan frenándome y lo vamos charlando. Pero les quiero dar como un ejemplo a partir de una investigación de Glaser y Strauss, que son unos teóricos bien clásicos. Luego hacemos el intervalo y luego trabajo en grupo y está puesta en común con el software. Entonces, la parte más expositiva se va a dividir en estos 4 momentos. Uno que vamos a llamar descubrimiento, uno que vamos a llamar codificación, No, está bien. relativización y escritura. Ahí vamos a pedir Bueno, que los que tengan abierto el micrófono, que lo cierren. Bueno, la primera cuestión que tenemos que decir en investigación cualitativa es que trabajamos con interpretando interpretaciones, ¿no? A eso nosotros le llamamos que es una doble hermenéutica. Los sujetos que nosotros estudiamos interpretan el mundo, interpretan sus prácticas, le dan sentido a lo que hacen, le dan sentido a lo que hacen los otros, construyen significados sobre la vida cotidiana, etc. Y lo que el investigador en ciencias sociales en general y en estudios cualitativos viene a hacer es a darle una interpretación de segundo grado a esa primera interpretación. Nosotros vamos a interpretar las interpretaciones de los actores. Entonces, por eso recuerden que Claudia había comentado en la clase más sobre enfoques y las diferencias de cada uno, que nosotros vamos a asumir esa postura, digamos, de una producción del conocimiento intersubjetiva. Nosotros vamos, digamos, por ejemplo, las desgrabaciones de las entrevistas, a nosotros nos interesan no tanto porque nos den datos duros sobre la realidad, digamos, sino porque es la interpretación que los sujetos que nosotros estamos entrevistando hacen de su vida cotidiana, ¿no? Entonces ya ahí hay una interpretación y nosotros tenemos que abordar los datos asumiendo que son las interpretaciones de los sujetos que estudiamos. Entonces, cómo hacer esa interpretación, que es en todo caso nuestro rol, tiene una particularidad, que es que si bien las técnicas de recolección de datos cualitativas resultan más o menos accesibles, alguien que nunca haya hecho investigación cualitativa se puede animar a hacer una entrevista, por ejemplo, pero sin embargo siempre el proceso de análisis aparece como más escurridizo, ¿no? Como más opaco. Entonces, vamos a intentar ver cómo es ese proceso, que es un proceso complejo y que, digamos, conlleva múltiples operaciones y decisiones. Vamos a trabajar otra cosa que tenemos que dar por supuesta y que no siempre es obvia y que difiere de lo que es la investigación cuantitativa, es que el análisis de la investigación cualitativa lo hacemos sobre texto, ¿no? Si en investigación cuantitativa nosotros trabajamos principalmente con números o en todo caso intentamos cuantificar, intentamos convertir en número lo que analizamos como fenómeno social, en las investigaciones cualitativas nuestro documento por excelencia va a ser textual. Tanto como si trabajamos con observación participante y fuimos elaborando un diario de campo,
vamos a tener en un archivo de Word todas nuestras notas de todas nuestras observaciones. Ya habíamos visto que un diario de campo consiste en el registro diario de lo que fui observando en el trabajo en terreno, que implica tantas notas que le llamamos sustantivas, es decir, las descripciones de lo que allí sucedió, como notas analíticas, que son aquellas primeras ideas que se me van ocurriendo, ideas de interpretación, primeras intuiciones que le dan sentido a la observación, y también notas metodológicas, aquellas anotaciones que nos íbamos haciendo nosotros de acordarse de buscar tal ley, como las instrucciones para uno mismo, digamos, del trabajo de campo. Entonces nosotros nos vamos a sentar con una, si elaboramos un diario de campo, con una serie de notas ordenadas por fechas, ¿no? Que va a ser un documento de Word unificado, que nosotros tenemos que empezar a analizar, que allí está todo lo que observamos. También si trabajamos con entrevistas y nosotros nos encontramos con personas y las grabamos y bueno, ya vimos todo el procedimiento de entrevista, guión, etcétera, luego con lo que nosotros nos sentamos a analizar no es el audio, sino la entrevista desgrabada, ¿no? Nosotros escuchamos esa entrevista, la transcribimos en texto y nos sentamos a analizar el texto, ¿no? Y lo mismo trabajando con documentos, si nosotros trabajamos con leyes, protocolos, analizamos fotos, archivos sindicales o lo que fuera, toda esa información, en definitiva, es texto. Incluso siendo imagen, la vamos a tratar como si fuese un texto, ¿no? Es decir, como si fuese un discurso. Yo quiero, la imagen, por ejemplo, yo analizo un archivo, un volante sindical, no voy a analizar ese volante sindical como un dato puro de la realidad en sí mismo, sino como la interpretación o la intención política de esa organización, ese sujeto que está por detrás, sobre su mundo, ¿no? Entonces, trabajamos con textos que son las interpretaciones de los sujetos. Cuando habíamos dicho que en todo este proceso intentamos, si bien asumimos que nuestra intervención, que nosotros como investigadores siempre intervenimos en ese escenario, intentamos hacer una descripción lo más libre de interpretación posible, de parte nuestra como observadores, ¿no? Entonces habíamos dicho, que me acuerdo el ejemplo de Daniela, ¿no? Que Daniela decía, bueno, yo que trabajaba con cuestiones educativas, como intentar no adjetivizar, ¿no? Como no categorizar de antemano las prácticas de los sujetos, sino intentar describir todo lo que hacen, y no ponerle ya el rótulo de fraude, no, en procesos electorales era, ¿no? Bueno, o en el caso, por ejemplo, de yo que analizo cuestiones sindicales, burocracia, práctica asamblearia, ¿no? Como ya no intentar categorizar de antemano las prácticas de los sujetos, sino intentar describir todo lo que allí sucede, que después me permite interpretarlo. Entonces, el momento del análisis es el momento de la escritura. Intentamos que el momento del trabajo de campo sea sobre todo el momento de la observación, lo más libre de interpretación posible, y iniciamos, podríamos decir, la interpretación con el momento del análisis y la escritura, que puede ser de un informe final, un paper, una tesis, o lo que sea que yo voy a hacer como producto de esa investigación. Es allí donde nosotros hacemos nuestra interpretación, y esa interpretación no es simplemente una exposición de lo que vi, sino que implica el diálogo con mis categorías analíticas, es decir, con las variables que constituían mi problema de investigación. Entonces, podríamos decir que el proceso de análisis lo podemos pensar como en dos niveles. Por un lado, todo el proceso analítico que implica, que está presente a lo largo de todo el proceso, desde que nos empezamos a hacer las primeras preguntas y las primeras indagaciones, durante el trabajo de campo, en esas primeras preguntas, en la elaboración del proyecto, hay ya un análisis, porque yo elijo variables con las que mirar ese fenómeno social, ¿no? Como que ya voy construyendo una lente analítica. Ni hablar en el trabajo de campo, que hablamos de este proceso de reflexividad, en donde yo, a la par de ir observando lo que estoy viendo, ir entrevistando, etcétera, voy reflexionando sobre esos mismos datos, y sobre esos hallazgos que voy encontrando, esas cosas emergentes, voy produciendo modificaciones también en cómo se produce el trabajo de campo. Pero si bien el proceso analítico, podríamos decir, está permeando todo el proyecto, desde la escritura del proyecto hasta el trabajo de campo, también podemos identificar que hay una etapa exclusiva de análisis, como que podríamos decir más de análisis puro, ¿no? A diferencia de la investigación cuantitativa, como les decía, los procedimientos y técnicas para el análisis están lejos de ser estandarizados en investigación cualitativa. Pero queremos mantenernos en el balance entre, si bien hay muchas cosas que seguramente cuando ustedes se pongan a analizar van a depender de su proceso personal, de sus cualidades como investigadores, de la trayectoria que tengan, etcétera, tampoco hay que mistificar ese proceso y como que fuera, como decía en algún momento Fernando, ¿no? Como que tiene pareciera tener mucho peso como la trayectoria personal de los investigadores, de los expertos, y en realidad ese proceso puede ser desglosado. Entonces vamos a intentar dar, como siempre, como unas orientaciones generales, ¿no?
habíamos dicho, retomando lo de Juli, yo voy retomando lo que ustedes fueron diciendo, pero retomando el ejemplo que había dado Juli en un momento, bueno, yo voy a entender muy bien la UTIA, decía, si yo me propongo hacer una investigación sobre la terapia intensiva del Castro, uno de mis niveles de análisis va a ser entender muy bien la terapia del Castro. Pero mi objetivo en la investigación no es ese, sino que el objetivo, habíamos dicho, de la investigación cualitativa es poder generar conceptos que se apliquen, digamos, que me sirvan para entender el comportamiento social de una manera más general. Conceptos que sean generalizables. Entonces, por ejemplo, que del análisis de la práctica cotidiana de lo que pasa en la terapia intensiva, quizás se derive el concepto de, no sé, socialización, ¿no? Y el concepto de socialización como concepto teórico, bueno, de cómo aprenden a trabajar, cómo es la socialización profesional o lo que fuera, que yo analicé ahí en una práctica concreta, el objetivo es extraer aquellos conceptos que me sirven para interpretar el fenómeno social, que puede ser aplicable tanto a esa terapia intensiva en particular como eventualmente a otras o a otros servicios o incluso a otras instituciones que no sean hospitales. El objetivo es generar esos conceptos más generalizables para pensar la vida social. Entonces podríamos dividir el objetivo analítico de las investigaciones cualitativas en estos dos niveles. En generar lo que llamamos teorías sustanciales, es decir, que se relacionan con un área concreta de indagación, por ejemplo, teorías sobre las escuelas, sobre las prisiones, sobre la delincuencia juvenil, sobre el cuidado de pacientes, es decir, áreas de la realidad social, pero también lo que llamamos teorías formales, que no refieren a las áreas concretas donde hago trabajo de campo, sino a estos conceptos de indagación, como por ejemplo, estigmas, organizaciones formales, socialización, desviación, profesión, Estado, políticas, ¿no? Todos aquellos conceptos que se derivan en algún punto, tienen vínculo con la empiria, surgieron del análisis empírico, pero son conceptos más abstractos que eventualmente pueden ser aplicados a otros fenómenos sociales similares. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, bueno, nuestro objetivo, entonces, retomando lo que en algún momento habíamos conversado en relación a la consulta de Juli, nuestro objetivo es tanto entender muy bien el campo donde hicimos trabajo de campo, como producir aquellos conceptos más generalizables, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Porque nosotros estuvimos metiendo los pies en el barro de la terapia intensiva, del proceso electoral de tal lugar, de tal escuela, de tal barrio, ¿no? ¿Cómo hago para de aquel material empírico que tiene que ver con el trabajo de campo, que es muy cotidiano, cómo hago para producir conceptos? ¿Cómo hago para empezar a producir teoría? ¿No? Como que ese es el salto mortal que en algún punto da angustia, ¿no? Que uno se encuentra con un montón de entrevistas desgrabadas, diarios de campo, leyes y qué sé yo, bueno, ¿y cómo empiezo de acá a construir teoría? ¿No? Entonces, una cosa que es muy común es que los documentos se nos vayan agrupando, viste, en cajitas, ¿no? Voy poniendo acá todas las entrevistas, acá el diario de campo, acá todas las fotos, acá todos los videos, acá los archivos de no sé qué, los artículos de prensa, los procesos judiciales, bueno, todos los materiales con los que yo trabaje, y se van acumulando sin que encuentre la clave de cómo analizarlo, ¿no? Entonces, el primer paso en cualquier investigación cualitativa es ordenar los materiales. ¿Qué decimos por ordenar los materiales? Es sistematizar los documentos, que dependiendo del formato vamos a tener dos tipos de documentos, electrónicos o físicos, ¿no? Físicos, todas las fotocopias, volantes, comunicados, fotografías, todos los materiales que me dieron en mano en el trabajo de campo, historias clínicas, bueno, distintos materiales que los tengo en físico. Y después seguramente un montón de documentos que son de formato electrónico, mi diario de campo en un archivo de Word, un montón de audio de entrevistas, imágenes, etcétera. Con los documentos electrónicos es necesario organizarlos en carpetas, en donde estén todos, digamos, tenemos que lograr tener en la computadora, antes de empezar el análisis, todos nuestros archivos ordenados, ¿no? Entonces, ir organizando por carpetas, la carpeta de documentos de acuerdo a, por ejemplo, en este caso, no sé, las entrevistas por un lado, el diario de campo, las imágenes, bla, bla, bla. Y es útil siempre hacer un índice general, dejar un archivo en esa carpeta, un archivo de Word, que sea un índice, ¿no? En la carpeta de entrevistas están todas estas entrevistas, en la carpeta diario de campo, los de diario de campo de tal año, fotos sobre, por ejemplo, en mi caso, sobre tales conflictos sindicales, no sé, grabación de canciones en las marchas de tales, no sé qué, todas las cosas que uno va produciendo como material de campo, ¿no?
Y además indicar el título del documento, cosa que uno, porque digamos, la dificultad que tenemos con el trabajo cualitativo es que trabajamos con los documentos en extenso. Es como si uno al realizar una investigación cuantitativa tuviese las encuestas en vez de una base de datos con todo sintetizado, ¿no? Entonces lo que tenemos que ir logrando es sintetizar esa información. Entonces, la primera, vamos a poner como ejemplo, digamos, el diario de campo, pero este ejemplo, digamos, nos sirve para pensar también cómo abordaríamos las entrevistas, los afiches, etc. Lo primero con el diario de campo es paginar las hojas, ¿no? Uno en Word lo tiene hecho, pero por ejemplo, que yo tenga 2 millones de folletines sindicales, los tengo que poder paginar para poder ubicarlos, ¿no? Para poder darles un número, un orden y dejarlos ahí. El siguiente paso es hacer una primera lectura de todo el material. Por ejemplo, que fuera el diario de campo, recreando mentalmente todas las situaciones que yo observé, o si son entrevistas desgrabadas, recordando esas entrevistas, porque si yo las hice la semana pasada me las acuerdo, pero si yo las hice hace un año y en ese año hice 97 entrevistas, posiblemente no recuerde las particularidades de cada una, ¿no? Entonces, hacer una primera lectura, aunque sea medio en diagonal, para recordar cuáles fueron todos los entrevistados, los temas generales que se trataron, etcétera, siempre es útil. Para eso también es útil, y ahora después cuando veamos el ejemplo de análisis se lo voy a mostrar, incluir, por ejemplo, en las entrevistas, un encabezado, cuando ustedes desgraben, que ya lo habíamos dado como indicación la semana pasada cuando vimos entrevistas, incluir un encabezado en donde se ponga quién es la entrevistada, entrevistado, la fecha de realización de la entrevista, y quizás, yo por ejemplo me pongo una categoría que es comentarios generales, en donde pongo algunas cuestiones de la contextualización de la entrevista, como una notita de cómo sucedió, pero también cuáles fueron los temas más salientes o que me parecieron más interesantes, los ejemplos más jugosos, ¿no? Para el análisis. Luego, con esa primera lectura ya les va a pasar, cuando lo hagan, que les van a ir surgiendo ideas, de la misma forma que les fueron surgiendo ideas en el trabajo de campo. Uno va leyendo el diario de campo o las entrevistas y decir, ah, mira, acá hay una reiteración, porque ya hay 3 personas que me dijeron que estuvieron con insomnio. Ya hay 3 personas que me dijeron que la referente del barrio les dijo que tal cosa, ¿no? Entonces van apareciendo asociaciones, o temas que se van como volviendo como nodos problemáticos de lo que surgió en el trabajo de campo, que es importante que esas primeras ideas las vayamos anotando, porque en el momento uno las tiene como muy presentes y luego se van perdiendo, digamos. Entonces siempre es importante ir sistematizando todo el trabajo. Entonces esas primeras ideas que van apareciendo son muy valiosas y está buena no dejarlas pasar, irlas anotando. Entonces ir teniendo un documento de ideas de asociación libre, digamos. Luego, el siguiente paso es hacer un ejercicio de análisis de contenido, ir identificando en estos documentos que voy leyendo las temáticas que van surgiendo de estas notas de asociación libre y de la lectura que voy teniendo, e irlas enlistando, como si fuesen potenciales títulos, ¿no? Potenciales temas sobre los que voy a analizar. Y luego es importante ir haciendo agrupaciones temáticas por categorías más globales y jerarquizando los temas. Porque ahora vamos a ver un ejemplo, pero por ejemplo que yo esté leyendo una entrevista sobre trabajo cotidiano en un hospital, posiblemente aparezca, no sé, la palabra insumos, equipo de trabajo, organización de los tiempos de trabajo, y por ahí yo me doy cuenta que equipo de trabajo está vinculada a organización de los tiempos, porque cuando hay menos gente se pueden organizar de una manera, se tienen que organizar de una manera, cuando hay más se pueden organizar de otra, los turnos, las rotaciones. Entonces, por ahí me doy cuenta que en realidad una variable está subsumida dentro de otra, de las que voy encontrando como emergente, ¿no? Entonces también es importante ir enlistando esos temas que van surgiendo irlos jerarquizando, ordenando, si es que si unos están incluidos en categorías más globales o si hay algunos que son más jerárquicos respecto de otros, en términos de abstracción, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy leyendo mis materiales de campo y voy encontrando que, mira, acá hablan de salario, acá me hablaron del miedo al error o del miedo al contagio, acá de sus formas de contratación, que está en planta permanente, y acá que los turnos, no sé qué. Bueno, van surgiendo como temas, uno va analizando, por ejemplo, leyendo una entrevista y anotando esos temas, y luego es importante hacer un índice de temas. En el mismo momento en el que yo voy leyendo, voy haciendo como un índice de en qué parte
voy encontrando esas informaciones. Entonces, por ejemplo, todos estos indicadores que fui encontrando, yo los podría agrupar en dos grandes categorías, como categorías más globales, que son aspectos formales del empleo y aspectos subjetivos y relacionales del trabajo, ¿no? Así, eso fue la categorización que yo, en relación a la lectura bibliográfica, etcétera, y a mis variables de análisis, fui construyendo. Entonces, pongo análisis formales del empleo, salarios, me hablaron de salario en la página 1 y 5 del Diario de Campo. De las formas de contratación en la página 2. Y como ir intentando, sobre todo con el Diario de Campo, hacer un índice temático. Esta tarea lleva tiempo. Ya les habíamos dicho también que el análisis cualitativo es muy artesanal y por ende lleva mucho tiempo. Es como el mismo tiempo que llevaría, digamos, en algún punto esto es asimilable al trabajo como de un data entry, ¿no? Como que uno tiene todas las encuestas separadas y las tiene que cargar y como organizar por categorías en un Excel. Bueno, lo mismo, digamos, en el trabajo cualitativo, ese trabajo no es reemplazable por un procedimiento informativo, es como muy artesanal, ¿no? Les iba a proponer que sobre esto saquen una foto, hagan un print de pantalla, porque luego lo vamos a utilizar para el ejercicio de análisis, para la segunda parte. O sea, creo que pueden ser códigos que les pueden servir para analizar lo que vamos a ver después. Entonces, podríamos decir que el análisis de datos implica ciertas etapas diferenciadas, y vamos a diferenciarlas en tres momentos, digamos. Lo que llamamos el descubrimiento en progreso, que tiene que ver con esta identificación de temas y el desarrollo de conceptos. Una gran etapa, que es la etapa de codificación, que ahora vamos a ver a qué nos referimos, y una tercera etapa que es la relativización de los descubrimientos, es decir, comprender esos datos que construimos en el contexto en el que fueron producidos, ¿no? La etapa de descubrimiento tiene que ver con esto que estábamos charlando hasta ahora, es dándole gradualmente sentido a aquello que estudiamos, interpretando los datos a partir de buscar temas que aparecen en los datos, ¿no? Entonces, las sugerencias son leer atentamente todos los datos que construimos, los materiales que tenemos, tener en nuestra mente nuestras variables de análisis, porque también nos puede pasar que, sobre todo si no tenemos mucha experiencia en análisis de datos cualitativos, que nos vayamos con cada tema, ¿no? Como Marcelo, el ejemplo de Marcelo de la entrevista de la semana pasada, es tipo, bueno, nos hablaron de la torta de chocolate y empezar a referenciar eso como un tema, cuando en realidad por ahí no tiene nada que ver con mi pregunta de investigación, ¿no? Por supuesto que las personas en el campo van trayendo sus temas, más allá de lo que nosotros vamos preguntando. Entonces está bueno como ir también teniendo presente cuáles son nuestras variables de análisis y ir marcándolas cada vez que encontramos datos que refieren a eso. Buscar los temas emergentes, es decir, cuáles, por ejemplo, en el Diario de Campo, cuáles son los temas de conversación, de vocabulario, las actividades recurrentes, los significados, los sentimientos que aparecen de manera recurrente. Confeccionar lista de temas, pero no casarnos con ninguno en particular, porque puede haber cosas que vayan emergiendo como hallazgos y que los tengamos que ir incorporando, digamos, a medida que vamos leyendo. Y estos temas no siempre son evidentes, como que hace falta como ese entrenamiento de conocer mucho el trabajo de campo. O sea, el propio campo, ¿no? Y luego con eso podemos ir elaborando tipologías. Por ejemplo, clasificar los modos en que las personas clasifican a los otros y a los objetos de su vida. Entonces, por ejemplo, en el caso de la práctica médica, la forma en que en el caso de lo que yo estudiaba, en que los médicos clasificaban a sus pacientes. Pero también puedo ir haciendo clasificaciones analíticas, que son los esquemas del investigador. Por ejemplo, que identifique que los más jóvenes viven su trabajo de manera diferente a los más viejos. Entonces yo puedo ir clasificando a los más viejos respecto de los más jóvenes, ¿no? Esa es una categoría analítica. Entonces, ir generando clasificaciones, tanto identificando las clasificaciones de los sujetos que estudié, como las analíticas. El siguiente paso es ir como desarrollando conceptos de lo que fui encontrando en el trabajo de campo. ¿Y qué son los conceptos? Los conceptos teóricos son ideas abstractas generalizadas. Es decir, también en investigación cuantitativa, yo parto de los datos empíricos, de lo que voy encontrando en la realidad, y lo voy intentando clasificar, viendo qué tienen en común con otros, que en esa clasificación siempre hay una abstracción, entonces siempre pierdo detalle, pero me permite encontrar una categoría de comparación. Lo que tienen en común A y B es tal aspecto, ¿no? Entonces, sobre ese aspecto yo los comparo, ¿sí? Entonces, en la investigación cualitativa hacemos lo mismo, voy intentando encontrar esas categorías que me permiten ir agrupando los temas que fui encontrando, que en definitiva son conceptos más generales, ¿no? Entonces, ir buscando las palabras y frases del propio vocabulario de los informantes que captan el sentido de lo que ellos hacen o dicen, es decir, esos conceptos bien concretos pegados a la empiria,
Cuando descubrimos un tema en nuestros datos, comparar los enunciados y las acciones entre sí para ver si existe un concepto que los unifique, y a medida que identificamos temas diferentes, buscar las semejanzas subyacentes que pueden existir entre ellos. Decimos en esta etapa conceptos y no proposiciones porque no nos arriesgamos ya a darle un sentido a la relación entre los conceptos. No vamos a plantear ya nuestra como hipótesis, tipo las cosas funcionan porque A influye sobre B. Nuestro objetivo en esta etapa es identificar A y B. Después vemos en todo caso el sentido de las relaciones entre esos conceptos. Por supuesto que en toda esta etapa es súper importante leer material bibliográfico, en parte porque otros estudios con frecuencia proporcionan conceptos fructíferos para nuestro análisis, entonces ya van a ver que los que no, sobre todo quienes no están muy entrenados en investigación cualitativa, que como habíamos dicho, es investigación sobre todo sobre las prácticas sociales, digamos, en este caso en el campo de la salud, es muy útil conocer cuáles son como las tradiciones de análisis para ir también teniendo un recursero de conceptos y categorías allí, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tener este cuidado de no forzar nuestros datos para que encajen en los conceptos o en las variables que nosotros nos fijamos de antemano, porque pueden haber cosas que emerjan del trabajo de campo. Y vamos a ir a lo largo de este proceso de codificación, ir desarrollando lo que nosotros decimos como una guía de la historia, es decir, una argumentación, ir pudiendo contar cómo todo lo que yo encontré en el trabajo de campo a la luz de un argumento conceptual, teórico. ¿Cómo vamos hasta acá? Veo caras de perdidos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces vamos al segundo momento, que es el momento. Hasta ahora estuvimos como el momento de descubrimiento, ¿no? Voy leyendo mis materiales, viendo más o menos qué encuentro, cuáles son los temas salientes, en diálogo con mi pregunta de investigación, y una vez que yo fui elaborando esa lista de temas, identificando como nodos conceptuales del trabajo de campo, puedo iniciar el proceso de lo que llamamos codificación, que sería la segunda etapa. La codificación es un modo sistemático de desarrollar y refinar la interpretación de los datos. Incluye la reunión y análisis de todos los datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones. Es decir, acá ya sí vamos a ir jerarquizando cuáles son como las variables finales, digamos, con las que voy a analizar el trabajo de campo y cuáles son sus relaciones. Entonces, durante esta etapa, lo que inicialmente fueron ideas o intuiciones, esta identificación de temas medio flexibles, las vamos expandiendo, descartando las que no van a ser principales, desarrollando los conceptos con los que vamos a interpretar esos datos, lo que va surgiendo, digamos, del trabajo de campo en diálogo con mi pregunta. Entonces, esto lo podemos dividir como en distintos procesos. Por un lado, tenemos que desarrollar las categorías de codificación, es decir, redactar una lista de todos los temas, conceptos, interpretaciones, tipologías y proposiciones identificadas o producidas durante el análisis inicial. Y revisar esa lista de códigos evitando superposiciones. Si nosotros vemos que le estamos diciendo con dos palabras distintas a la misma cosa, o los sujetos hacen eso, los que yo analizo, ¿no? Le dicen de dos maneras distintas al mismo proceso, ir como unificando para que no haya superposición de categorías. Luego codifico los datos. Es decir, leo los materiales de campo ya estableciendo, marcando todas, digamos, los fragmentos, por ejemplo, de entrevistas con estos códigos que elaboré. Los fragmentos de entrevista pueden entrar en más de un código y tenemos que codificarlo con todos los códigos que hablen sobre ese fragmento. Ya después lo vamos a ver como en un ejemplo. Luego, analítica, esto es como el proceso como si yo lo pudiese pensar como analíticamente. Ya vamos a ver que después esto el software lo hace sin separar, ¿no? Pero una vez que nosotros codificamos por ejemplo, una entrevista, si nosotros lo hiciéramos artesanal y a la vieja usanza y no tuviésemos un software, lo que haríamos sería recortar, por ejemplo, que yo digo, bueno, voy a marcar en mi entrevista todas las veces que me hablan del salario, porque quiero analizar no sé, la dinámica salarial de los trabajadores de salud pública. Entonces voy marcando acá salario, acá salario, acá salario, ¿no? Y voy marcando, imaginémoslo con color verde, ¿no? Como si uno subrayara. Y luego el trabajo de separación sería recortar todos esos fragmentos que hablan de salario y ponerlos en un sobre que diga salarios, ¿no? Y tengo allí todos los fragmentos que hablan del mismo tema. Eso ya vamos a ver que es como el proceso, eso, como antes de hecho se hacía así, pero el software cualitativo lo que hace, digamos, el objetivo es poder en algún momento tener todos los fragmentos de entrevista que hablan del código que yo quiero analizar. Pongamos por caso que queremos analizar, no sé, como decía Daniela la semana pasada, los no sé, procesos de elecciones. Entonces yo quiero separar todas las veces que las personas consideraron que había habido fraude y por qué.
cómo lo justificaban. Entonces, cada vez que mencionan fraude, digo, yo esto después lo voy a usar, este va a ser mi dato. Acá ellos interpretaban que había fraude por tales cosas, ¿no? Entonces, todos esos fragmentos... Sí. Es como ponerle una etiqueta, ¿viste? Cuando tenemos el Gmail y le ponemos etiquetas, esto de trabajo, y después te pones etiqueta y te sale todo lo que tenías. Exacto, tal cual. Luego de que yo clasifique eso, veo qué datos sobraron y, o sea, qué fragmentos de entrevista no marqué con ningún color, no le puse ninguna etiqueta, ningún código, y veo si entran en algún código y me los olvidé, o si tiene que ser codificado con otro código. Digamos, lo ideal sería que toda mi entrevista me quede marcada para no perder información, ¿no? Porque yo luego voy a separar por código, ¿sí? Y luego, el último paso sería refinar el análisis, viendo si la codificación y la separación de los datos permite comprender distintos fragmentos relacionados con el tema, y si hay casos negativos, analizarlos, ¿no? Los casos estos que, esto es un caso contrario a lo que vengo analizando, bueno, también seguirlos, ¿no? Que es lo que habíamos dicho también del proceso quali en general. El tercer momento habíamos dicho, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Con codificación se entendió cómo sería el proceso? Sí, pero te hago una consulta. Sí. Si vos tenés una entrevista grabada en audio, ¿cómo harías ese proceso? ¿Quién está hablando? ¿Marcelo? No los veo. Marcelo. Siempre trabajamos con texto. Eso lo dije al principio, me parece que por ahí no estaba. A ver, que voy a dejar de compartir porque no los veo. Siempre trabajamos con texto. Si yo grabé una entrevista, la tengo que desgrabar. Es decir, escucharla e ir transcribiendo en un documento todo lo que me dice la persona. Yo trabajo siempre con el texto final. Entonces, si es un diario de campo, es esas notas que habíamos dicho, que son la descripción de todo lo que yo observé. Las entrevistas que son en audio las tengo que desgrabar. Y lo que sí, digamos, después uno puede, qué sé yo, ponerle que no llegues con los tiempos y qué sé yo, bueno, uno puede ir escuchando, ir analizando, pero en definitiva yo en algún momento voy a tener que transcribir, aunque sea que seleccione fragmentos de la entrevista, porque no la llevo a desgrabar entera, que no sería lo ideal. Cuando escriba el texto, lo que yo voy a tener que poner es la transcripción de esa entrevista. Entonces, aunque sea ese fragmento mínimo que identifico como relevante, lo tengo que transcribir. Sí, seguro me lo perdí porque entré unos minutos más tarde. Está bien. Entonces decíamos, siempre trabajamos con datos textuales. Todos los datos que nosotros vamos produciendo los vamos traduciendo a texto, digamos. Salvo algunos documentos que sí los podemos, analizar, por ejemplo, las imágenes, fotos, bueno, como hay ciertos soportes que nosotros los podemos analizar y codificar igual, ¿no? Imaginémonos un afiche sindical, ¿no? Y yo digo, acá hablan de democracia, ¿no? O esta consigna refiere al salario, también la puedo codificar, pero el objetivo es siempre referenciar, digamos, ir como pudiendo marcar nuestros materiales de campo con los códigos analíticos que nosotros le vamos asignando. Aprovecho que nos estás mirando para hacerte una pregunta que no tiene tanto que ver con la codificación y esas cosas, que es medio como de logística. O sea, una de las cosas que veo que, como estás contando, como que uno tiene que tener todo en la cabeza, y cuando hicimos la entrevista, y cómo interpretaría esto, y lo que leí, y la cara de esa persona cuando entrevisté. O sea, es muy difícil trabajar como en equipo y que cada uno se dedique a una parte. Esa es una, ¿cómo se puede hacer? Porque si no es, o sea, parece como que uno tiene que hacer todo porque es la única persona que tiene una visión global, o que todos tienen que hacer todo, ¿no? Sí. Y la otra, sí. No, eso. Hola, Anabela. Hola, Anabel. Anabel. Bueno, coincido con lo que dice Daniela, o sea, me parece que es algo irrealizable lo que está proponiendo, escribir y grabar y después al mismo tiempo trabajar en equipo. Por ahí no me estoy encontrando mucho sentido a algunas cuestiones. Recién quise sacar una foto y ya sacaste rápidamente el slide que había, me dice, saquen una foto, o recuerden, ¿no? Y no me diste ni 30, ni 3 segundos para sacar la foto. O sea, por favor, un poquito más de menos velocidad, por favor, gracias. Menos velocidad. Bueno, ahora volvemos, igual después no se preocupen, cuando dé la consigna les vuelvo a mostrar esa pantalla, y de todas formas vamos a trabajar en grupo, así que si alguno le sacó la foto, después te la van a compartir. Pero, más allá de eso, ya habíamos dicho, y fue parte como de las cosas que vimos en las primeras clases, que efectivamente la investigación cualitativa es muy difícil separar las distintas etapas que constituyen un proceso de investigación. En general, los investigadores de investigación cualitativa diseñamos nuestros proyectos de investigación, hacemos trabajo de campo y analizamos. Eso no significa que sea imposible trabajar en equipo,
podemos sí tener todos un proyecto común, hacer trabajo de campo colectivo y análisis colectivo, pero todos tenemos que conocer muy bien todas las etapas del proceso. No es que yo puedo terciarizar, sin que la persona conozca el proyecto de investigación, la realización de entrevistas. Puede ser de que tiene que haber uno como que coordine porque es como lo que dicen los chicos, como que pareciera imposible trabajarlo entre muchas personas, pero no sé, no, esa impresión me da a mí. Sí, sí, es que efectivamente una de las características de la investigación cualitativa es que al menos no es tan fragmentable como la investigación cuantitativa. Sí lo podemos fragmentar, sí podemos hacer trabajo de equipo y sí podemos incluso que unos diseñen una cosa y que otros se encarguen de, por ejemplo, la realización de las entrevistas. Pero sí requiere que sea un trabajo realmente muy en equipo. No es que yo puedo terciarizar a un tercero que no conoce nada, ni de la investigación, ni del equipo, ni de los criterios que nos pautamos para hacer entrevistas, ni etcétera, una parte de la investigación, y luego que la analice un cuarto que no hizo el trabajo de campo ni conoce el proyecto. No es que yo puedo, por ejemplo, como en análisis estadístico, terciarizar el análisis estadístico, que me devuelvan más o menos los gráficos y los interpreto yo, ¿no? Eso en investigación cualitativa casi que no se puede hacer, realmente es imposible. Ahora. Claro, por ahí en los cuantitativos esa revisión externa le da cierta validez, digamos, pero cierta validez en relación a los datos, pero me parece que acá es medio imposible que un tercero que desconozca la situación evalúe los datos o digamos, la teoría o lo que sea que necesites. Claro, es que el fundamento, digamos, de validez es distinto en las investigaciones cuantitativas y la investigación cualitativa. En algún punto, digamos, lo que nosotros vamos a mostrar como dato en una investigación cualitativa son fragmentos de entrevista y observaciones de trabajo de campo, fragmentos de textos, por ejemplo, de documentos, de archivos, fotos o lo que fuera, que solo nosotros tuvimos acceso, o nosotros y el equipo que hizo trabajo de campo, a verlos tal cual es, ¿no? Nosotros hicimos la entrevista, nosotros estuvimos allí y miramos la situación y describimos en una nota de campo que la situación era como la estamos describiendo, ¿sí? Ahora, la validez no pasa por, como habíamos dicho, digamos, que sea este proceso así artesanal, no significa que sea ni completamente subjetivo, ni que no sea metodológicamente controlado. Entonces digamos, la validación de la investigación está en la rigurosidad metodológica y teórica que yo tengo. Yo tengo que poder describir, de la misma forma que en investigación cuantitativa, todo el proceso, todas las decisiones metodológicas que tomé, cómo fueron las entrevistas, qué cosas compusieron el guión, cómo fue seleccionada la población, las unidades muestrales que constituyeron finalmente la muestra, etc. Entonces, en algún punto es, como decía Santi en los primeros encuentros, también nos basamos en la idea de repetibilidad en algún punto, ¿no? De que yo te muestro cómo fue todo el proceso para que vos evalúes si es riguroso o no. Pero en ciencias, en fenómenos sociales, en ciencias sociales, ninguna situación la vamos a reproducir como podríamos reproducir una práctica de laboratorio. Por más que yo haga exactamente lo mismo que hizo el investigador del pueblo de al lado, en mi pueblo las cosas van a variar, porque no controlamos las variables que analizamos. Nunca podemos tener un experimento controlado en ciencias sociales, ¿no? Y entendiendo que habíamos dicho, investigaciones cualitativas podemos hacer solo de prácticas sociales, ¿sí? Es decir, en el campo de la salud hacemos investigaciones cualitativas allí donde nos interesa analizar el comportamiento de las personas. Si nos interesa analizar solamente la biología, la química, no hacemos investigación cualitativa. Lo cualitativo tiene sentido allí donde aparece el comportamiento social. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, sí, Anabel, tengo sí. una pregunta con respecto a eso. Viste que hacia donde va la medicina en este momento o en este tiempo, hacia donde va eso es una opinión personal. Creo que es a la visión holística y de conocer a nuestro interlocutor para poder ayudarle en su parte biológica y también tiene que ver con la parte psicológica, ¿sí? O sea que ahí es donde a mí se le produce una especie de, como lo que estás diciendo, una especie de conflicto, porque si bien nosotros somos técnicamente profesionales desde el punto de vista y trabajamos con protocolos, que está probado que funcionan,
Pero hay otra parte que es la subjetividad individual y que tiene que ver con la habilidad del interlocutor o en este caso del médico que está delante del paciente para captar en esencia qué es lo que está necesitando el paciente que nos viene a consultar. Entonces, con respecto a eso, en los trabajos de investigación, no siempre están, o eso te pregunto, ¿tiene que ser siempre el cualitativo y al mismo tiempo, o primero, o sea, la clasificación, o cualitativo o cuantitativo? No. No puede haber una interrelación, ¿sí? ¿Qué es Sí, hacia dónde vamos? sí, por supuesto. Sí, acá no estamos en un Boca River quanti quali, ¿eh? De hecho, vamos a ver por ahí la clase que viene, sí, algunas cuestiones más vinculadas a mixturación, combinación de métodos, triangulación. Pero ahora, lo que no podemos desconocer es que las técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa tienen objetivos diferentes. Pueden estar articuladas en una misma investigación, pero yo cuando hago una encuesta me propongo cuantificar el fenómeno, es decir, ver en términos de cantidad qué representa, y cuando hago investigaciones cualitativas lo que me propongo hacer es interpretar las prácticas de los sujetos. Entonces, por supuesto, son articulables. Ahora, tenemos que ver cómo se articulan y qué tipo de investigación requiere de esas dos técnicas. Porque si yo solo me propongo interpretar procesos, prácticas de sujetos, quizá no tenga que hacer nada cuanti. O quizá lo cuanti sea solo un soporte para poder dar, por ejemplo, una justificación sobre la importancia de lo que voy a analizar, pero no necesariamente va a constituir mi dato analítico, porque lo que yo quiero interpretar es por qué las personas no van al centro de salud. Bueno, seguramente es un dato importante saber cuántas van y cuántas no van del centro de la población objetivo del centro de salud. Pero en realidad mi problema de investigación requiere técnicas quali porque yo lo que necesito es interpretar las prácticas de los sujetos. Ahora, por supuesto que pueden ser complementarias, incluso en distintos momentos de un trabajo de campo requerimos técnicas más cuanti y técnicas más quali. Por eso decíamos no confundir los enfoques con las técnicas, porque yo puedo tener una investigación con enfoque cualitativo y usar técnicas cuantitativas, pero como subsidiarias de mi pregunta cualitativa. Y lo mismo al revés. Yo puedo tener una investigación súper cuantitativa, pero que me sea central para conocer el problema, hacer entrevistas a expertos. Bueno, pero esas entrevistas a expertos vienen a darle la mano a una cuantificación, a darle soporte teórico, conceptual, a el objetivo que es cuantificar el problema. ¿Se entiende? Ahora sí, el trabajo de análisis es artesanal en investigación cualitativa. Y por eso decíamos, y es algo que sí nos frustra un poco, y es razonable que los esté frustrando, no podemos separar mucho las etapas. Podemos hacer esfuerzos por hacerlo, podemos trabajar en equipo, eso, digamos, no es que las dos cosas, que una cosa está peleada con la otra. Cuando nosotros decimos, es difícil que el investigador no participe de todas las etapas de la investigación, no decimos que no se puede trabajar en equipo. Se puede trabajar en equipo perfectamente. Ahora, es muy difícil que nos dividamos el trabajo de campo de manera tal que unos queden a cargo del proyecto, otros del trabajo de campo y otros del análisis. Posiblemente tenga que haber muchos diálogos y puentes entre esas personas que realizan cada una de esas etapas. Y en todo caso, quienes hagan trabajo de campo, por ejemplo, que sea yo, el caso tuyo, Manuel, que vas a hacer tu tesis y por ahí no todas las entrevistas, vas a tener un equipo de entrevistadores. Vos vas a tener que hacer mucho trabajo con ellos para que entiendan cuáles son los objetivos analíticos de tu tesis, que entiendan esto que vos decís, como cuáles son las cosas que a vos te interesa relevar y que tienen que ver con la pregunta teórica, pero que no se desprenden mecánicamente de las variables. Digamos, no es que nosotros operacionalizamos la variable como en investigación cuantitativa, le damos el formulario hecho el instrumento de recolección de datos y podemos confiar que si hace la pregunta tal y como está señalada allí, vamos a tener todos el mismo dato. Porque en realidad nuestra técnica es abrirnos a la experiencia de los sujetos que analizamos. Entonces vamos a tener guiones que son muchos más abiertos. Y entonces algunos van a contar más de alguna cosa, otros van a contar menos, unos les van a dar más relevancia a tal aspecto, otros no, unos van a contar anécdotas de su vida personal, otros se van a limitar a responder las preguntas que le haga. Entonces mucho depende de la habilidad del entrevistador de orientar la conversación hacia cuáles son las áreas de interés de la investigación. Un poco como jugábamos la semana pasada, ¿no? Entre Mariana y Marcelo. Bueno, si nuestra pregunta era ¿cómo hacen con los insumos?
o cómo impacta la falta de insumos en las condiciones laborales, o en cómo se siente el equipo, bueno, Marcelo me puede hablar de la torta y qué sé yo, y depende mucho de que el entrevistador conozca si eso es relevante para la investigación o no, porque puede ser que sea relevante. Puede ser que uno de mis objetivos específicos sea analizar las prácticas de sociabilidad laboral, y para mí sea re importante conocer los espacios de trabajo que comparten tiempo juntos, que festejan los cumpleaños, que se van de vacaciones, que bla, 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 frente a aquellos que no. Pero eso depende del proyecto. Entonces, por eso se necesita que todos los entrevistadores conozcan mucho el proyecto de investigación. Y luego, cuando se analice, que quien analiza conozca mucho el trabajo de campo. No es que nos va a llegar una base de datos simplemente, nos van a llegar las entrevistas. Y vamos a tener que hacer esta codificación artesanal. Lo que sí se puede automatizar más o menos, que es lo que hacemos con los software de análisis de datos, es la etapa de organización de la información posterior. Pero este proceso de codificación no nos los podemos saltear. Lo que sí nos simplifica el software es, una vez que yo codifique todo, tener más a mano esos sobres con todo el material de campo que habla de una categoría. Y que no me quede desvinculado, ya lo vamos a ver, que no me quede desvinculado, yo no lo recorto, simplemente lo marco, entonces no me queda desvinculado de todo el texto. Entonces yo puedo analizar, mirá, se angustió, pero porque venía hablando de la familia. No, mirá, se angustió porque venía hablando de los errores que cometió en el trabajo. Entonces no saco el fragmento angustia del contexto en el que fue dicho. Esa es la ventaja del software, pero la codificación, que nosotros le digamos al software, esto habla de angustia, es así, artesanal, lo tenemos que señalar nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Mejor, Manuel? Bueno, decía que entonces, una vez que hemos codificado todo el material, la última etapa serían la relativización de los datos y la escritura. Por relativización de datos entendemos esto que decía recién, como contextualizar el dato en el contexto en el que fue elaborado, ¿no? Entonces, deseablemente no separar todos los fragmentos de angustia y que me queden desvinculados, sino intentar pensar si esos datos fueron solicitados o no, si nosotros como observadores o como entrevistadores condicionamos esa respuesta o no, si alguien más estaba allí que pudo haber condicionado esos datos. Entonces, por ejemplo, si la entrevista fue hecha en el sector de trabajo y estaba el jefe presente, bueno, quizá hubo algún condicionamiento. O yo soy el jefe, bueno, ahí también puede haber habido un condicionamiento, ¿no? Entonces, pensar cuáles son, como contextualizar los datos, digamos eso, relativizar los datos en el contexto en el que fueron producidos. Ver si fueron datos directos o indirectos, siempre preferir los directos. Intentar tener diversidad de fuentes, que es un poco lo que preguntaba Julio recién. Bueno, ¿cuál es la validez de una investigación metodológica? Bueno, en parte la diversidad de fuentes nos garantiza esa validez. Si uno por distintas fuentes llega a los mismos resultados, o distintos investigadores llegan a los mismos resultados, pongamos por caso que estamos haciendo una investigación en equipo, y entonces, bueno, vos vas al centro de salud tal, yo al tal, a tal. Posiblemente aparezcan cosas distintas en los centros de salud, pero si por distintos mecanismos identificamos que suceden cosas comunes, bueno, hay 3 personas que estuvieron viendo eso. Lo mismo sucede con las fuentes. Yo, además de entrevistar, observo que las personas están haciendo tal o cual cosa, analizo materiales sindicales, analizo historias clínicas y veo que quedó registrado que sucedió tal cosa, bueno, por diversas fuentes fui llegando a la misma información, ¿no? Entonces no quedarse con lo que habíamos dicho en el proceso de observación participante, la selección de informantes clave. Si bien es importantísimo para nosotros contar con referentes del campo que nos vayan presentando a las personas, que nos vayan habilitando los espacios, que nos vayan dando su interpretación también de por qué suceden las cosas como suceden, no casarnos con la interpretación de nuestros sujetos. Digamos, en un buen texto de investigación cualitativa, por eso decía al principio lo de la doble hermenéutica. No deberíamos encontrar la interpretación de los sujetos sobre lo que sucedió, sino nuestra interpretación sobre la interpretación de los sujetos. ¿Se entiende? Es decir, nosotros no casarnos con lo que las personas dicen como si fuese realmente reflejo de lo que nosotros queremos analizar, sino que ahí tiene que estar mediando nuestro análisis, las variables analíticas, los conceptos, la bibliografía, etc. Y luego, a ver, en la escritura lo que intentamos producir es un texto en donde estén en diálogo las concepciones teóricas con las concepciones que llamamos nativas, ¿no? Es decir, que esté este diálogo entre cuáles son nuestras variables analíticas, estos conceptos que vamos generando, con estas interpretaciones que los sujetos le dieron a lo que sucedió.
Y como decía, esta elaboración, no sé, si bien, por supuesto, hay una etapa que es la etapa más analítica, luego que finalizamos el trabajo de campo, en investigación cualitativa, este proceso analítico está muy presente a lo largo de todas las etapas. Desde que inicio el proyecto, hago el trabajo de campo, me siento a escribir, en todas las etapas hay análisis, y en todas las etapas puede haber una vuelta al campo, porque por ejemplo, yo me pongo a escribir y me doy cuenta que, todos mencionaron tal ley, o tal referente, y no lo entrevisté, mantenemos siempre, como dijimos, esa flexibilidad de guiarnos por el criterio de saturación metodológica. Entonces, siempre que identifique que hay cosas faltantes, puedo volver al campo. Bueno, para el proceso de escritura, como en cualquier texto, está bueno tener un esquema de redacción. Si están acostumbrados a leer textos cualitativos, habrán visto que en general no nos organizamos con esta estructura que es más común en los estudios cuantitativos e incluso de más biomédicos, de la introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones, sino que los temas, las titulaciones, digamos, los apartados pueden ser más variables en función de las discusiones conceptuales y de los hallazgos que voy encontrando en el campo. Y tener siempre presente que escribir es pensar, entonces que vamos analizando, digamos, el momento de escritura es también un momento analítico. Los textos de ciencias, de estudios cualitativos, tienen una fuerte carnadura empírica. Lo que nosotros deberíamos encontrar en un texto de investigación cualitativa es la argumentación teórica y a la vez el dato empírico. Lo que nosotros, digamos, en investigación cuantitativa como prueba de lo que estamos diciendo, podríamos poner una tabla o un gráfico, ¿no? Decir, mira, te juro que el 50% dijo esto, mira, te lo muestro en este gráfico, ¿no? En investigación cualitativa, nuestra prueba son los fragmentos de entrevistas, fragmentos del diario de campo, fotos. Entonces, lo que nosotros ponemos como demostración empírica es el texto de lo que se dijo, de lo que vimos que se hizo, etc. Entonces, son textos que tienen, como decimos, una fuerte carnadura empírica. Nosotros tenemos que mostrar fragmentos de entrevista y de diarios de campo que muestren, que sean un dato de que las cosas sucedieron así como nosotros estamos argumentando que sucedieron. Anabel, sí. una cosita ahí. ¿Importa un poquito el número? Por ejemplo, si muchas personas dicen, se refieren a algo de una forma y lo dicen en varias frases, todas distintas, o sea, y pongo el texto tal cual está, entre comillas, puedo decir 3 personas dicen esto, 4, o sea, ¿es más importante o no que solamente una persona lo mencione o varias? Y si es así, ¿se ponen todas las frases o cómo se hace? Por supuesto que cuanto más, esto tiene que ver con el criterio de saturación metodológica, cuanto más personas, sería en este caso, si trabajamos solo con entrevistas, dicen lo mismo, bueno, más seguridad puedo tener yo de que se hace una interpretación compartida en el campo, ¿no? Ahora, puede ser que yo esté analizando, por ejemplo, 2 grupos que tienen interpretaciones opuestas, y a mí no me interesa que, digamos, mostrar que todo lo que tenían en común, sino que daban interpretaciones opuestas al mismo proceso. Entonces analizaré las interpretaciones en 2 grupos. Ahora, si analizar, digamos, la interpretación de una sola persona, tiene sentido en relación a la importancia o la relevancia que tenga esa persona en la organización del campo que estoy estudiando. Por ejemplo, que yo estudio, no sé, un partido político y por supuesto que lo que diga el dirigente va a ordenar en gran parte lo que sucede en ese campo. Entonces la opinión del dirigente puede llegar a tener más peso. Pero no vamos a estar tan preocupados por mostrar si es una persona o no, sino por intentar encontrar aquellos clivajes que explican lo que allí sucede. Entonces intentar no guiarnos tanto por ese criterio, que es difícil igual de distinguir, pero no guiarnos por el criterio de la cuantificación, sino pensar cuáles son como los locus discursivos que organizan lo que allí sucede. De qué habla la gente, cómo piensa la gente que lo que está sucediendo allí, cómo se van condensando como núcleos narrativos, digamos, en algún punto. Santi, ¿querías decir algo o no? No sé si levantaste la mano. No. Bueno, ¿quieren que veamos un ejemplito? A ver si esto se vuelve un poco más concreto. Yo sé que por ahí suena muy abstracto, pero van a ver que cuando lo empiecen a hacer, es así, créanme. Vamos a ver un ejemplo de una investigación de Glaser y Strauss, que es una investigación clásica.
de una teoría que llamamos la teoría fundamental de datos. No importa la perspectiva teórica, sí me interesa como pensarlo como ejemplo de un análisis empírico, ¿no? en investigación cualitativa. Como decíamos, la operación analítica principal es partir de los datos brutos de las entrevistas que tenemos a la categorización inicial. Y ahí trabajamos con la comparación de la información obtenida, tratando de encontrar esos denominadores comunes, esos temas que me permiten comparar la entrevista de Juan Pérez con la entrevista de María, ¿no? Vamos a la investigación de Gleiser y Strauss. En su investigación, ellos hicieron una investigación sobre el cuidado dispensado por el personal de enfermería en pacientes moribundos. Es el mismo ejemplo, ya vimos algo de esta investigación en otra clase, que analizaban pacientes que estaban como conscientes de que iban a morir, ¿se acuerdan? Y cómo fueron, lo vimos cuando vimos muestreo, cómo fueron seleccionando los servicios, su criterio de selección muestral de los servicios hospitalarios, teniendo en cuenta el ritmo de la muerte y la anticipación de la muerte. Bueno, en esa misma investigación ellos analizan los cuidados que dispensa el personal de enfermería a pacientes moribundos, comparando las respuestas de enfermeras acerca de la muerte potencial de sus pacientes. Y van encontrando, a medida que van analizando la entrevista, que había mucho en común entre las distintas enfermeras de valoración de lo que ellos llamaron la categoría de pérdida social. Bajo este código, bajo el código, la etiqueta, como decía Daniela, pérdida social, ellos fueron pintando todos los fragmentos de entrevista como verbatines como, era tan joven, iba a ser médico, tenía toda la vida por delante, ¿qué harán sus hijos y su marido sin ella? Es decir, todas frases o fragmentos de las entrevistas que contenían valoraciones de las enfermeras sobre el grado o el tipo de pérdida para la familia del enfermo o para la sociedad en general. Una vez que encontraron esta categoría, pongamos pérdida social, ellos fueron vamos haciendo distintos tipos de procesos de codificación. Podemos hacer lo que llamamos codificación abierta, que es tener un listado previo de códigos, que en general tienen que ver con mi pregunta de investigación, por ejemplo, en este caso, todas cuestiones referidas al cuidado, y ir leyendo las entrevistas con esa lista de códigos en mente, que es lo que les decía recién, de ir identificando esos temas y ir haciendo lista de códigos. Entonces yo puedo leer las entrevistas con mi lista de códigos ya estipulada e ir marcando todos los verbatines que tengan que ver con eso. También puedo hacer una búsqueda de lo que llamamos una codificación axial, que es agarrar un código y leer todo el material de campo, encontrando de manera como hacer un trabajo intenso alrededor de una única categoría. Por ejemplo, que yo ya quiera analizar la cuestión de la pérdida social, va a ser un capítulo de mi tesis o va a ser un artículo, entonces leo todo el material de campo haciendo una búsqueda intensiva, digamos, de esa categoría. O puedo codificar con lo que llamamos codificaciones en vivo, que se acuerdan que cuando vimos observación participante habíamos hablado de la importancia del lenguaje nativo, de identificar aquellas palabras, categorías con que las personas hablan de su experiencia que pueden servir de codificaciones. Entonces son aquellos fragmentos tomados de las propias palabras de los entrevistados que son retomados o puestos en diálogo por el campo disciplinar del investigador. Por ejemplo, en esta investigación, cuando una enfermera declara al investigador: traté de guardar mi compostura saliendo de la habitación cuando el paciente gritaba de dolor, en esta frase se puede convertir analíticamente en el concepto, en el código, compostura profesional. Y luego, esto que surgió de la empiria, que surgió de los datos, ella dijo, intenté guardar mi compostura, luego puede volverse un dato analítico de cómo ellos piensan, por ejemplo, su profesión, qué implica la compostura profesional, qué implica comportarse como un profesional. Esto entonces puede guiar al investigador a preguntar sobre otras condiciones y tácticas pertinentes para guardar la compostura, además de salir de la habitación, así como a situaciones donde la táctica de la enfermera falló o en las que no tuvo opción de usarlas. Por ejemplo, un ejemplo acá, por ejemplo, mientras comparamos constantemente incidentes sobre cómo las enfermeras respondían a la pérdida social de los pacientes moribundos, nos dimos cuenta de que algunos pacientes eran percibidos como una alta pérdida social y otros como una baja pérdida social, y que el cuidado del paciente tendía a variar positivamente con el grado de pérdida social. O sea, cuidaban más a los que consideraban que implicaban una mayor pérdida para la sociedad, o más o mejor, ¿no? Entonces también era evidente que algunos de los atributos sociales que combinaban las enfermeras para establecer el grado de pérdida social eran inmediatamente visibles, como la edad, el grupo étnico, la clase social, mientras otros eran aprendidos después de un tiempo con el paciente, el mérito ocupacional, el estatus marital, la educación.
Esta observación nos condujo al reconocimiento de que la pérdida social percibida puede cambiar conforme se conocen atributos nuevos de los pacientes. También se descubrió, a partir del estudio de grupos de comparación, bajo qué condiciones, tipos de plantas y hospitales, encontraríamos agrupaciones de pacientes con grados distintos de pérdida social. Una vez que entonces estos investigadores encontraron, digamos, este código en el diálogo entre sus variables analíticas y el material empírico, van integrando las categorías y sus propiedades. Entonces, por ejemplo, que tengamos esta categoría pérdida social, ya vimos que dos categorías que asume es alta pérdida y baja pérdida, y qué atributos irían, digamos, podríamos clasificar dentro de ellos, ¿no? Entonces voy integrando las categorías y sus propiedades. Entonces aquí opera la organización y articulación creciente de los componentes de la teoría. Es decir, así es como habíamos dicho al principio, cómo hacemos el salto mortal entre el dato empírico, lo que me dicen las personas cuando las entrevisto, y la teoría. Así, voy integrando temáticas, jerarquizándolas, agrupándolas y conceptualizando de manera cada vez más abstracta, de manera de ir como estableciendo relaciones entre las formas de comportamiento de esas personas o de ese fenómeno social. Entonces, esta comparación constante entre las diferencias y similitudes, por ejemplo, grupos de enfermeras y pacientes, no solo genera la categoría, sino relaciones entre ellas que pueden ser verificadas en la investigación. Es un comienzo de hipótesis que al principio pueden parecer inconexas, pero a medida que se avanza con el proceso de acumulación de interacciones, forma su armazón teórico central, integrando un núcleo de teoría, lo que llaman ellos la teoría emergente, como va emergiendo la teoría del campo. Entonces, esto que nos presentan en un cuadro es la ejemplificación de los componentes de teoría que ellos fueron construyendo. Entonces, respecto a la teoría sustantiva, como dijimos al principio, tenemos dos tipos de teorías, sustantivas y formales, ¿no? Las sustantivas son lo que refieren al espacio donde hago trabajo de campo, y las formales aquellas abstracciones más abstractas que sirven para incluso pensar, digamos, cómo funcionan esos conceptos en otras áreas de lo social. Entonces, por ejemplo, respecto a la teoría sustantiva, desde el concepto de pérdida social de pacientes moribundos, ellos identificaron que había un cálculo de esa pérdida social de acuerdo con las características aprendidas y aparentes del paciente. Y la hipótesis es que cuanto mayor era la pérdida social de un paciente terminal, mejor era su atención y mayor desarrollo de raciocinios de las enfermeras para justificar su muerte. Esto que fue identificado en el hospital podría ser abstraído de una manera más general para pensar si funciona así también en otras instituciones, por ejemplo, a una teoría formal. Es decir, como abstraerla un poco más. Entonces pensar que la gente en su vida cotidiana calcula el valor social de las personas según las características aprendidas y aparentes, y que cuanto mayor es la hipótesis de que cuanto mayor es el valor social de una persona, menor el retraso que experimentará en recibir los servicios de los expertos. Esta es una hipótesis que uno puede poner a prueba, tanto en un hospital, como en una escuela, como en distintas instituciones. Entonces, de esta forma, a partir del trabajo analítico de la codificación, voy registrando, analizando, digamos, esa categoría en diálogo con el trabajo empírico y trazando esquemas de relaciones entre variables, es decir, delimitando una teoría. ¿Con el ejemplo fue un poco más claro? ¿Qué les pareció el ejemplo? Muy bueno, eso del valor social o sea, ver ese concepto que se puede generalizar a cualquier cosa, no solamente ni a salud, ni a moribundos, ni nada, sino en general, ¿no? Y quizás también se puede desarrollar un montón porque quién pone el valor, depende en qué posición estás de valor, o cómo te autopercibís, como qué valor social tenés, quizás clasificás a alguien con otro valor, no sé, como la escala de valor social no es la misma para cada persona, creo. No sé. Claro, lo que pasa es que me parece que, bueno, siempre sabemos que con cada investigador entra toda su historia del investigador. O sea, no estamos exentos a no tener nuestra historia social y nuestra percepción individual de lo que estamos investigando y dar esa apreciación personal, ¿sí? En lo cualitativo, me parece. No, sí, yo me refería a que esta investigación que tenía quizás otra objetivo, no sé, habría que ver bien, pero descubrió al final una cosa que, no sé, a mí nunca se me hubiera ocurrido, que tenemos un valor social y que
influye en cierto trato de cómo el trato que te dan para ciertas cosas, y eso me parece que fue maravilloso de poder descubrirlo en función a la respuesta de esta enfermera, bueno, y de estar atentos y de otras respuestas, me imagino también, ¿no? Mari. Sí, yo quería preguntar, Anabel, esto de las teorías o conceptos sustanciales y formales, ¿eso es parte del proceso de codificación de la información que yo tengo? Es parte del proceso analítico. Yo siempre en la codificación estoy trabajando como en mi material más cercano al campo, digamos. Yo estoy trabajando en nuestro caso con datos del campo de la salud, ¿no? Ahora, el objetivo es un poco lo que discutíamos aquella vez con Julián. El objetivo es analizar la terapia intensiva. Yo tengo que conocer mucho la terapia intensiva para poder entrevistar a todas las personas que están allí, observar todo lo que hacen, conocer mucho esta terapia intensiva para poder analizar algo, ¿no? Ahora, un primer nivel de análisis va a ser un análisis lo que llamamos de teoría sustantiva, de ver posiblemente el primer nivel de conceptualización, y que ya es un nivel de abstracción enorme, es poder decir cómo se comporta la gente o en relación a mi problema de investigación, ¿no? Pongamos que yo esté analizando, no sé, las percepciones de los familiares sobre los informes médicos. Bueno, seguramente voy a saber muchísimo sobre cómo perciben los familiares los informes médicos de la UTIA del Hospital Castro Rendón, pero el objetivo no es analizar esa UTIA en sí, sino a partir de esos datos empíricos poder conceptualizar el proceso de manera tal que me permita entender cómo las personas escuchan informes en general o cómo es el vínculo de pacientes y médicos un poco más en abstracto, y en un nivel mayor de abstracción, como en este salto de las categorías sustanciales a las formales, cómo es en general la escucha social o el trato entre expertos y profanos, o etcétera, ¿no? Es decir, lograr aquellas conceptualizaciones que me permitan también poner a prueba esos conceptos en otros ámbitos de la vida social. Y no solo en este caso en la terapia intensiva del Castro Rendón. Bien. Pero por supuesto que para llegar a aquello, primero tengo que conceptualizar la terapia intensiva del Castro Rendón. Por eso decimos que es como inevitable trabajar como en ese doble nivel de análisis cuando hacemos análisis de investigación cualitativa. Yo quería decir que cuando vimos muestreos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la fortaleza de la investigación cualitativa, digamos, a lo que aspiramos, no es a la representatividad estadística, sino a la generalización conceptual? Yo no sé si eso es como por ahí muy abstracto decirlo así, pero nosotros no aspiramos en investigación cualitativa a elegir una muestra que me permita decir, por ejemplo, en el caso de analizar la terapia intensiva del Castro Rendón, que me permite decir, como yo elegí esta muestra con estos criterios, una muestra al azar y bla, 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 lo que es válido para esta terapia intensiva es válido para todas las terapias intensivas de Argentina. No estamos preocupados por eso, no es el objetivo de la investigación cualitativa hacer eso. El objetivo de la investigación cualitativa es la generalización teórica. Es, a partir de la reflexión de una experiencia concreta, poder generar conceptos, es decir, generalizar teoría, poder generar conceptos que sean un poco más generales que la explicación de lo que sucede allí en ese caso concreto, que me permitan ponerlos a prueba en el análisis de otras áreas de lo social. Y de esa manera podemos ir teniendo teorizaciones más abstractas, conceptos que sirven para, si yo digo, por ejemplo, no sé, el concepto de Estado, es una generalización conceptual. Es un concepto que me permite comparar analíticamente prácticas que tienen que ver con los procesos electorales, la definición de políticas urbanas, un montón de procesos que suceden detrás del concepto muy abstracto de Estado, que me permiten comparar un Estado con otro, ¿no? El objetivo de la investigación cualitativa es llegar a esos conceptos, es la generalización teórica, y no la representatividad estadística. Digamos que nosotros nos tendríamos que desandar, cuando ustedes piensan en sus investigaciones cualitativas, de la preocupación de elegir mis sujetos de estudios de forma que sean representativos de la población. No nos importa eso como criterio de selección, porque en parte por lo artesanal del proceso, hacemos investigaciones de otra escala también. Son investigaciones en campos concretos. Yo había dicho en un momento esta frase que a mí me gusta mucho de un antropólogo que se llama Gertz, que es que en investigación cualitativa no estudiamos sobre aldeas, sino en aldeas, para pensar otra cosa, ¿no? Nuestro objetivo no es explicar la aldea, es estudiar en la aldea para pensar las prácticas de sociabilidad, para pensar el desarrollo de la política pública, para pensar
la corrupción, para pensar la seguridad, para pensar los vínculos amorosos. Es decir, el campo es como la excusa empírica, el lugar donde poder poner a prueba los conceptos. Bien. ¿Cómo están? ¿Qué otras dudas, comentarios? Me gusta igual que fue re peliaguda la clase, generó debate. Sí, eso es bueno, eso es bueno. ¿Estás haciendo tu estudio cualitativo con nosotros? Yo lo estoy grabando, por las dudas, después lo voy a grabar. No, más, no sé, más dudas, preguntas, desacuerdos. Está buenísimo porque también es esto, es como todas estas cuestiones que tienen que ver con la metodología son debates también. Y como que las formas de ir pensando cómo estudiar lo social, de la misma forma, yo creo que en el campo de la salud tenemos esa riqueza y a la vez esa dificultad de que estamos en la intersección entre lo biológico y lo social, ¿no? Entonces esa Acá articulación entre... Sí, dale, Fer. Acá evidentemente también se ve lo de donde interpretar la interpretación. Es decir, las enfermeras hacen una interpretación de las personas moribundas y uno interpreta la interpretación que ellas hacen cotidianamente. Exacto. Ese sería nuestro objetivo, digamos, en investigación cualitativa. Por eso decimos esto de la doble hermenéutica. Sería un mal estudio cualitativo si Gleiser y Strauss simplemente hubieran dicho los moribundos se mueren porque, o el impacto de los moribundos es que son los que son muy buenos y los que son muy malos. Esa es la interpretación de las enfermeras. Lo que ellos tienen que hacer, lo que uno tiene que hacer como analista, no es comprar, entre comillas, la interpretación de nuestros nativos, sino analizar eso. Anabel, a propósito de lo que dijiste con respecto a lo peliagudo, un investigador normalmente es escéptico, ¿sí? Pregunta, pregunta, pregunta y pregunta. Sí, por supuesto, y estamos todas en esa. El objetivo un poco de la clase es encontrarnos en esos debates. Bueno, ¿quieren que hagamos un recreíto y volvemos entonces con un ejercicio a ver cómo podemos poner nosotros en práctica esto que estamos proponiendo? ¿Les parece? Entonces nos encontramos a las 6, 15 minutos. Bueno. Bueno, Anabel, les una cuento... cosita más. Ah, sí. Aprovecho, ya que estamos en la charla, porque Sí. me costó un poquito los términos de reflexividad y extrañamiento. Ahora cuando vos hablabas de este ejemplo de Marcelo, por ejemplo, que decís de desnaturalizar los procesos, ¿eso es extrañamiento, ponerte en la posición de extrañamiento, Exacto. el desnaturalizar los procesos? Ah, Sí, bien. como que extrañamiento y desnaturalización son sinónimos, o muy similares. Ah, bien, bien. Es decir, es ver como con ojos de extraño lo que cotidianamente nos parece como natural, ¿no? Siempre fue así, porque sería de otra manera, ¿no? Yeah. Un poco el ejercicio es como ser un traductor, ¿no? Como a veces sirve la metáfora de imaginarse a aquellos primeros antropólogos que eran enviados por Inglaterra a conocer las tribus que eran sus colonias, era tipo, mira, andá, fíjate cómo viven, cómo hablan, y venís y me contás, ¿no? Y el chabón venía y decía, mira, yo te juro que lo vi, fue así, hicieron este ritual, sus dioses son así, hablan este idioma, ¿no? Te cuento cómo viven, cómo... Bueno, un poco el ejercicio de investigación cualitativa con observación participante, que es un poco lo que charlábamos recién, es ese ejercicio de traducción. Entonces es muy difícil hacerlo con el propio grupo, pero uno se lo puede proponer y lo puede hacer, ¿no? El objetivo, digamos, en tu caso Marcelo, por ejemplo, que analizases tu grupo de bioquímicos, sería contarle a los no bioquímicos, o sea, tu objetivo es producir conocimiento social. Entonces, dentro del campo de la investigación cualitativa, producir un artículo en donde cuentes de qué va, de cómo viven los bioquímicos, ¿no? Mira, yo fui a la isla de los bioquímicos y te cuento. Mira, piensan que la profesión es esto, piensan que los pacientes son estos, ¿no? Entonces, como traducir al idioma, digamos, científico sería, o a lo publicable, cuál es ese mundo, cómo vivían esos sujetos que yo vi, que yo analicé, que, bueno, obviamente siempre he cruzado con mi pregunta de investigación. A mí me interesa analizar, no sé, el vínculo con los pacientes. Bueno, entonces mira, te explico cómo se vinculaban con los pacientes y te identifico que tenían la categoría de pérdida social, que sirve para poner la prueba en otras investigaciones también. ¿Sí? Genial. Bueno, les mandé ahí un link, que Daniela ya entró, no sé si todos pudieron entrar por el chat. Es un documento que es un fragmento de una entrevista que yo hice. Les copié muy poquitos párrafos, son dos páginas, una entrevista muy cortita para que hagamos un ejercicio de análisis. Es una entrevista, ahí lo van a ver,
a una enfermera, es una entrevista realizada en el marco de un proyecto de investigación sobre el trabajo en enfermería, cuyo seudónimo es Cecilia. Verán ahí que borré los datos como de identificación personal, pero vean que tiene como en el ingreso un recuadro, como yo les decía, un encabezado de la entrevista, describiendo como algunas, digamos, la contextualización de la entrevista. Me están llegando, no sé cómo hago para, bueno, los autorizo a cada uno. El objetivo es que ahora trabajemos en grupos, vamos a hacer 2 grupos porque no somos muchos, y que ustedes lean esas 2 paginitas y piensen, si tuviesen que hacer este ejercicio de codificación, ¿qué códigos usarían? Yo les había dicho que saquen una foto en aquel momento, que no sé si todos la pudieron sacar ahora cuando compartí, si no la vuelvo a compartir. Es una entrevista sobre condiciones laborales, entonces estos códigos que yo había puesto acá de ejemplo, por ahí les sirven de orientación, pero pueden ser otros tranquilamente. Acá están. Para que ustedes hagan un primer ejercicio de codificación. O sea, ustedes van a tener que ir leyendo la entrevista y decir, mira, acá habla de salario, mira, acá habla de organización de los tiempos de trabajo, acá del miedo, acá de no sé qué. Y que vayan como señalando, en lo posible, fragmentos de la entrevista con estos códigos u otros, para que luego los pongamos en común con un ejercicio en el software de análisis cualitativo de datos para que vean cómo es y qué nos posibilita el software. ¿Les parece? Entonces, ahí les termino de dar autorización a todos. Pueden ir, entonces, digamos, eso que yo les comparto es un drive, que está el archivo de la entrevista, y les pido, no sé, Ernest o Santi, ¿cuál de los dos tiene posibilidad de armar los grupos? Porque yo no soy hospedadora, si podemos dividir la sala en 2. Sí, bueno, ¿cómo les fue con la codificación? Ay. No es fácil. Más o menos. Tuvimos nosotros un problema porque, no un problema, pero pusimos capas muy grande, decíamos diagrama, y había, bueno, lo que dijiste, que había 2 cosas que coincidían con 2 códigos. Entonces quizás estaba mal. Por ejemplo, pusimos un código que era cambio o preparación con COVID, y otro que era como era el diagrama de trabajo. Entonces lo anterior y lo de ahora se mezclaban con el cambio también, ¿no? Pero ese fue nuestro y después una duda por qué se habían separado, obvio. Eso fue el tema. Bueno, sí, estuvimos hablando de eso. ¿Por qué volvieron pero distinta casa? Ahí nos quedamos. Claro. Todo muy bien su teoría. Está bien. Bueno, respecto a lo que dicen de que un código, que digamos, a ver si entendí bien, un mismo fragmento lo podían codificar con más de un código. ¿Así era? Sí, porque estaba relacionado, o sea, primero le preguntabas cómo era antes y después le preguntabas cómo es ahora. Y nosotros hicimos un código que era cambios. Entonces el cambio involucraba toda esa narrativa. Y también involucraba algo que habíamos llamado diagrama de trabajo, porque también era diagrama de trabajo antes y diagrama de trabajo después. Bien. Ahora lo vamos a ver como en el Atlas T, a ver qué es el software que usamos en general para análisis cualitativo de datos, para que lo vean cómo es un poco la planilla y cómo se usa, pero más allá de que lo veamos, les anticipo que eso que les pasó, suele pasar, que uno empieza a categorizar y después te das cuenta que en realidad estos 2 códigos, digamos, todos los fragmentos que codificó con un código los codifiqué también con el otro. Entonces, ¿no será que estoy usando dos códigos como si fuesen distintos, que en realidad es una misma categoría? Entonces, si eso me pasa, puedo hacer converger códigos con el programa. Entonces, todo lo que yo clasifiqué, por ejemplo, con cambios, y luego con diagrama de trabajo, ponele que la única vez que hablo de cambios, hablo del diagrama de trabajo, y son el mismo código en realidad. Entonces puedo decirle al programa, o lo podría hacer también a mano, mira, estos en realidad, juntámelos, ¿no? Porque son lo mismo. Y lo recategorizo y se llama, no sé, cambios en el diagrama de trabajo. Entonces, el programa mismo me unifica todo lo que yo había señalado como cambios y todo lo que había señalado como diagrama de trabajo y me lo marca con la nueva categoría que es cambios en el diagrama de trabajo. Lo que se me está ocurriendo ahora es que también podría haber uno que se llame cambios,
Y puede ser en el diagrama de trabajo, en el horario, en el no sé qué. O sea, podrían haber estado jerarquizados esos códigos. Entonces yo también le puedo decir al programa, y también lo puedo hacer analíticamente, manualmente, digamos, mira, cambios es una categoría más abstracta que incluye 3 subvariables. Cambios en el diagrama de trabajo, cambios en la organización de los tiempos y cambios en el equipo. O en las relaciones personales. O claro. También podría ser. Y después me doy cuenta que en realidad cambio formaba parte de una categoría más abstracta que tiene que ver con, no sé, impacto del trabajo en la organización cotidiana. Qué sé yo, no sé, como que depende de cómo vaya yo armando mis categorías, pero ese trabajo de ida y vuelta sobre la reflexión de las primeras categorías, por eso volvemos a lo que habíamos visto en la clase, como en la exposición. Yo voy categorizando, siempre tengo presente mi pregunta de investigación. La dificultad de ustedes es que no tenían pregunta de investigación. Yo les di un fragmento de diario de campo sin saber cuáles son las variables que están ordenando eso por detrás, ¿no? Pero uno partiría de la pregunta de investigación. En este caso se trata de un proyecto que analiza como 3 grandes variables, que son cuestiones vinculadas al trabajo, cuestiones vinculadas a la formación y cuestiones vinculadas a la organización familiar. Entonces, uno podría ir tomando las variables y ver cuáles son las subvariables que están en el propio proyecto de investigación y ponerlas como códigos, ¿no? Y entonces ir haciendo ese trabajo de ida y vuelta entre mis categorías analíticas y lo que fui encontrando. Y por supuesto que lo que voy encontrando y lo voy poniendo como un código emergente puede luego unificarse, jerarquizarse, lo que decíamos hace un rato, ¿no? En un sistema, en un mapa de variables e indicadores que van constituyendo en definitiva mis conceptos, las relaciones entre los conceptos y por ende la teoría que voy construyendo. Les muestro ahora pantalla del Atlas T, que es un programa, bueno, les cuento primero, el Atlas T es un programa de análisis cualitativo de datos que, como van a ver, es una interfaz muy parecida a un Word, no para que veamos en exhaustivo el programa, sí para que vean cómo se trabajaría, digamos. Nosotros, es un programa que se parece bastante al Word, los componentes son, tengo en esta barra, ¿ustedes ven mi cursor? Sí. Sí, tengo en esta barra algunas herramientas y acá otras herramientas para el análisis de datos. Acá tengo una pestañita que son documentos, yo acá cargué el documento Cecilia Seudónimo. Acá potencialmente tendría todas mis entrevistas, me aparecerían una debajo de la otra, el diario de campo, el archivo sindical, lo que fuera, todos los documentos que conforman mi corpus de análisis. Acá me voy a ir marcando cuando vaya marcando las citas. Acá tengo mi lista de códigos. Yo acá lo que hice, para que lo tengamos a mano para el ejercicio, creé códigos que son códigos teóricos, digamos, como uno partiría de su problema de investigación y haría primero la lista de códigos sobre la que partimos, que tiene que ver con nuestra pregunta, y luego se van a ir incorporando otros códigos que vayamos identificando en el análisis. Yo acá puse formas de contratación, impacto en la vida familiar, miedo, organización del proceso de trabajo, salario, tiempos de trabajo, vacaciones. Entonces, lo que me permite hacer el programa, como yo les decía, es analizar los datos sin desvincular los fragmentos que voy señalando de la entrevista en general, porque los códigos que yo vaya poniendo me van a ir apareciendo en que tengo esta columna acá, este margen derecho, en donde me van a ir apareciendo todas esas etiquetas que yo voy colocando, ¿no? Esto mismo se puede hacer más artesanalmente, en papel o en Word también, ir marcando con distintos colores, ir poniendo globitos de comentarios, digamos, pero obviamente que es un programa de análisis cualitativo lo hace mejor y más ordenado. Pero bueno, díganme, por ejemplo, algún código que hayan usado, no sé, para esto. Ella empieza diciendo, bueno, yo le digo, contame cómo es un día típico de trabajo, y ella dice, bueno, depende del turno en el que entre, porque por ahí me cambian un poco las rutinas en el hospital, yo trabajo en un área crítica 6 horas, por ahí los horarios diurnos donde hay más actividad, y los horarios de noche más tranquilo. ¿Cómo asignaron algún código a este primer párrafo? ¿Qué código? Nosotros lo pusimos en todo en diagrama, pero podría ser tiempos de trabajo. Bueno, pongamos que yo tengo este código que yo creé, que viene de mi pregunta de investigación, que es tiempos de trabajo. Yo podría, acá yo tengo como estas herramientas que tienen un cuadradito amarillo, son como las herramientas para codificar. Yo puedo, como ven acá, crear y asignar un nuevo código. O sea, si yo cliqueo acá, me va a decir, bueno, ¿cómo le querés poner a esto? Entonces pongámosle diagrama, como le pusieron ustedes. Y entonces me marca la cita, ven acá en el margen derecho, una barrita que me señala la extensión de la cita y le asigna el código diagrama. Yo también hubiera podido decir, mirá, turno, claro, los tiempos de trabajo se organizan en turnos, pero yo por tiempos de trabajo voy a entender distintas variables, turnos, rotatividad, no sé, intensidad del tiempo de trabajo, como distintas variables. Entonces, digo, esto es una subvariable. Esto, que es un término nativo, es una palabra que dijo la entrevistada, créamelo como un código.
y tengo este botón que es crear un código usando el mismo pasaje de texto de la entrevistada. Entonces ya ven que acá al lado tengo diagrama y turno. Y esta barrita marrón que me indica la selección, digamos, de texto que está asignado al código turno. También yo podría tener esta forma de codificar, que es usar un código de la lista que yo creé previamente. Entonces lo voy a clicar y me va a aparecer mi lista de códigos. Entonces yo digo, bueno, todo esto tiene que ver con tiempos de trabajo. ¿Puedo hacer una pregunta sencilla? Sí. ¿Las preguntas que vos haces también se pueden codificar? Sí, sí, tal cual. Yo podría pintar todo esto. Porque vos la estás dirigiendo a algo la pregunta. Sí, tal cual. Y de hecho las preguntas que están, si volvemos el análisis, digamos, el proceso hacia atrás, las preguntas del guión están vinculadas a los objetivos de investigación. Bien. Entonces, las preguntas son ya una potencial codificación, ¿no? Porque en cada pregunta está uno de los indicadores que yo pensé para la variable que quiero analizar, ¿no? En general, en la investigación cualitativa, como les dio Clau en la clase de entrevistas, intentamos hacer las preguntas de modo tal que el entrevistado o entrevistada se explaye y hable. Entonces siempre es bueno romper el hielo con una pregunta de este tipo, como contame sobre algo, ¿no? Y a partir de lo que ella cuenta, yo, por ejemplo, en este guión empezamos con la pregunta de contame cómo es un día típico de trabajo tuyo. Ella empezó diciéndome, bueno, depende del turno. Entonces yo ya mentalmente fui a la sección de la entrevista que dice organización de los tiempos de trabajo, que es una de nuestras dimensiones analíticas. Pero tranquilamente ella me hubiera podido decir, bueno, cuando trabajaba en el centro de salud era distinto, pero ahora que estoy en el hospital, o cuando era eventual, me cambiaban todo el tiempo, pero ahora que entré en planta, entonces ahí en vez de ir al bloque tiempo de trabajo, hubiera ido al bloque formas de contratación, u otros, ¿no? Entonces dar un puntapié de una pregunta muy abierta que invite al entrevistado a empezar a hablar, sin que sea una pregunta, porque si yo te digo, contame cómo se organizan los turnos, ya como que cierro la posibilidad de la respuesta a eso. Está bueno iniciar con una pregunta que le permita al entrevistado o entrevistada explayarse, empezar a hablar, y que te cuente él o ella lo que interpreta por esa pregunta y luego uno ir siguiendo ese relato, ¿no? Por supuesto que mis preguntas están orientadas a ir completando, digamos, los bloques de preguntas de mi guía, pero yo voy siguiendo cómo ella va armando su relato. No es que yo bueno, pregunta uno, no, mira, primero vamos a hablar de tal cosa, después de la organización sindical, después contame si esto impactó en tu familia, ¿no? Ella va hablando de situaciones y como que uno va mentalmente como transitando por los bloques del guión, ¿no? Pero bueno, entonces está bueno en todas las preguntas intentar retomar lo que dice, pero a la vez ir generando preguntas que permiten que hable. Por ejemplo, ella, en la segunda pregunta, ¿no? Antes de la pandemia, ¿cómo se organizaban los tiempos de trabajo? Me decías que ustedes tienen turnos de 6 horas, ¿no? Porque me lo había dicho acá. El diagrama es semana a semana. Entonces, como ir retomando lo que ella va diciendo, pero ir orientando, digamos, con preguntas a que siga ampliando esos temas que ella fue abriendo y que nos siga como describiendo cómo es esa organización. Bueno, pongamos que yo hice, bueno, estos códigos, ¿no? Entonces ella, bueno, sigue hablando y yo digo, bueno, mira, acá no, me dice que no, que trabajan 6 días seguidos y que tienen un franco. Esto mismo lo voy a categorizar con los códigos que yo tengo en mi lista. Esto también habla del tiempo de trabajo. No sé. ¿Cómo se organizan? Bueno, qué sé yo, hubo bla, bla, bla. No, hubo algún momento gratificante, tipo, bueno, contame una experiencia satisfactoria. No, la verdad ninguna, fue todo horrible. Bueno, esto no sé. Aspectos psicosociales del trabajo. Acá digo, mira, impacto en la vida familiar, no lo puse como código, lo puedo crear en el momento, ¿no? Impacto, sí, lo había puesto, ¿ves? Lo tengo, entonces ya el programa me dice, sí, ya lo tenés cargado. Bueno, yo voy como categorizando todo. ¿Cuál es la ventaja del Atlas? Potencialmente, entonces yo voy a tener todos mis documentos con todos los códigos que yo le asigné, ¿no? Entonces va a haber superposiciones. Entonces yo digo, sí, mira, esto me vuelvo a hablar de los turnos. Esto acá ya tengo el turno, entonces le puedo decir, marcámelo con el último que usé, que es codificar la selección actual con el código más reciente. Bueno, tiempos de trabajo es el último que usé.
Entonces me marca, no, impacto familiar, perdón, me marca impacto en la vida familiar. Bueno, así va a haber superposiciones, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del Atlas? Yo acá tengo un menú arriba, que es lo mismo que yo haría manualmente, que yo le puedo decir al programa, sácame todos los fragmentos, pongamos, ahora estamos trabajando en una entrevista y parece sencillo, además son 2 páginas, pero pongamos que yo hice 50 entrevistas, o que hice 20, o que hice 10, y el diario de campo que tiene 60 páginas, es imposible como mentalmente tener como presente todas las intervenciones con todos los códigos. Entonces yo le puedo decir al programa, sácame de todos los documentos que tengo, todas las citas que se refieren, por ejemplo, al código seleccionado, ¿no? Que ahora tengo el código turno. Me pregunta, ¿te lo mando en un archivito o te lo imprimo? No, en un editor mándamelo. Y entonces me saca un archivo en donde me pone, bueno, yo justo con turno era la palabra nativa que solo había clasificado esa palabra, ¿se acuerdan? Entonces me dice, mira, en el documento 1, con el código turno, no tenés anotaciones, este es el fragmento de la cita. Vamos a sacar otro fragmento porque justo este no tenía... Espera, vamos a poner cuál tengo más, tiempo de trabajo. Ahí me dice, tenés estos 2 fragmentos, ¿no? Entonces yo le voy a decir, mándamelos en un archivito. Entonces me saca un archivo que me dice, mira, en el documento 1, en el párrafo tal, tenés esta cita, que habla de... creo que ahí no estamos viendo la pantalla del archivito. Porque creo... ¿no se abre? Esperen, voy a tener que creo que tenés que poner compartir todo. Bueno. Está bien, se estaba abriendo el... Bueno, a ver, esperen, de comprar todo el reporte porque no me deja compartir todo. Me abre este archivito, ahora sí lo ven. Me abre un archivo de texto donde dice que para el documento 1, que es la de Cecilia Seudónimo, con el código tiempo de trabajo tengo esta primer cita y luego esta cita. Entonces yo te voy a tener en un documento todos los fragmentos de entrevistas en donde yo dije que hablaban de tiempo de trabajo. Lo mismo para todos los códigos. Y lo que puedo hacer para... Y puedes poner muchas entrevistas. Podés poner todas las entrevistas que tengas y entonces que te saque un documento con de todo tu trabajo de campo, todas las veces que se refirieron a tiempos de trabajo. La codificación la tengo que hacer yo, es manual, es artesanal, esto de ponerle los códigos a cada fragmento de entrevista, ¿no? Pero luego lo que puede simplificar un software de análisis cualitativo es la extracción de las citas y el análisis de las co-ocurrencias. Que yo puedo venir acá, puedo decir, tengo un examinador de palabras que funciona similar a las nubes de palabras, ¿vieron? Que me diga, bueno, decime cuáles son las palabras más dichas de este texto. Entonces me va a poner, bueno, un contador de palabras en donde primero van a aparecer, por supuesto, todos los conectores de, y, Anabel, 2 puntos, bla, 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 y luego van a empezar a aparecer cuáles son las palabras que condensan más, o sea, que están más veces repetidas, entonces uno puede suponer, condensan ciertas prácticas, ciertos sentidos sobre cómo ellos significan su trabajo, en este caso. También le puedo decir, decime las co-ocurrencias de los códigos, que es esto que decías vos, Daniela. Es decir, yo siempre, nos dimos, no sé, por ejemplo, cada vez que hablan de la distribución de los tiempos de trabajo, me habla de las dificultades familiares. Porque me cambian los turnos, y los chicos, y la escuela, y el ASPO, y no sé qué. Entonces yo, acá voy a tener la lista de códigos, en mi caso son 12, y eventualmente si yo clasifiqué tiempos de trabajo, y en el mismo fragmento me hablaba de dificultades familiares, y acá tengo impacto en la vida familiar, yo abro acá y me va a mostrar todas las veces que yo codifiqué un mismo fragmento de entrevista con el código tiempo de trabajo y el código dificultades familiares, ¿no? Y acá me va a aparecer, digamos, los fragmentos de cita, que hablan de esos 2 códigos juntos. Entonces, pongamos que yo me propongo hacer un paper de analizar el impacto de la pandemia en la organización de la vida familiar, y entonces ya le puedo decir al Atlas, ¿sabes qué? Exportame solo estas citas, porque para este paper, o para este informe, o para este capítulo, para este apartado, voy a analizar este aspecto. Y en algún punto tengo la información ya seleccionada, ¿no? Que sería símil a la tabla o el gráfico de lo que yo pondría como evidencia de que eso sucedía así en el campo. ¿Se entiende? Bueno, como verán, el análisis cualitativo es muy artesanal comparado con el análisis cuantitativo de datos, que es un poco lo que hablábamos hace un rato. Este proceso de codificación lo tengo que hacer sí o sí manualmente, ¿no? Que sería en algún punto lo que en investigación cuantitativa uno hace al elaborar el instrumento de recolección de datos. Yo clasifico la realidad social
en una encuesta con el instrumento, ¿no? Yo ya voy con el instrumento, con las preguntas cerradas, con todas las opciones posibles, o sea, con categorías exhaustivas y excluyentes, y yo ya sé que todas las respuestas me van a caer en estas categorías, ¿no? Entonces ya tengo clasificada la realidad social que estoy estudiando con el instrumento. En investigación cualitativa no, como tenemos instrumentos abiertos, porque justamente el objetivo es conocer la experiencia del otro y dar lugar a esa apertura, el proceso de clasificación es posterior, forma parte del análisis. ¿Alguna pregunta? Ya estamos ahí medio en hora, pero no sé si a comentarios, preguntas. ¿Qué les pareció también de evoluciones? Anabel, yo vuelvo sobre lo mismo que pregunté antes. Bueno, acá hicimos un intento de codificación, y si yo quiero ir, yo sé que es corto, que es una parte de una entrevista, pero si yo quiero ir a la parte analítica, lo que hablábamos de las teorías sustanciales y formales, para terminar de entenderlo, yo puedo decir, no sé, por ejemplo, que una teoría sustancial es que trabajar en pandemia, bueno, no sé, o trabajar con COVID provocó estrés. Y si lo quiero llevar a una teoría formal, para generalizar, puedo decir que trabajar o implementar nuevas formas de trabajo ante enfermedades desconocidas puede hacerlo así más general. Exacto. ¿Está bien eso? Sí, las teorías sustanciales son aquellas que se orientan como al campo específico donde indagamos. En este caso, el campo de la salud. Bien. Y las teorías formales son aquellas que, a partir de esas investigaciones sustanciales, porque no hay forma de hacer investigación cualitativa si no es empírica, así, observando un campo, a partir de esa observación empírica, intento como abstraer esas categorías para poder pensar si son aplicables a otros fenómenos de otros campos, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, como vos ponías, bueno, trabajar en pandemia implicó estrés, ¿no? Entonces, una teoría formal sobre eso podría ser, digamos, ¿qué es lo que yo tendría que poder indagar y teorizar en el análisis? Es, ¿qué es del trabajo de la pandemia lo que implicó estrés? La impredecibilidad, la modificación de los equipos de trabajo, y que son todas estas categorías que yo voy generando como más abstractas, ¿no? Acá me habla de que la cambiaron de turno. Eso posiblemente una categoría más general es desorganización de los tiempos de trabajo, no sé. Y una categoría más abstracta quizá es, no sé, impredecibilidad en el proceso de trabajo. Claro. Entonces quizá el concepto la impredecibilidad en el proceso de trabajo genera estrés, lo puedo analizar tanto en un hospital como en una escuela, como en distintos ámbitos. O sea, cuando yo voy generalizando, voy siendo más abstracto. Exacto. Una cosa así. Exacto. Bien. Entonces las teorías, pero por eso decíamos, van una de la mano de la otra, porque yo para llegar a construir esas teorías abstractas, que es nuestro objetivo, nuestro objetivo en investigación cualitativa es la generalización teórica, no puedo prescindir del trabajo de campo empírico, sustancial. Yo tengo que conocer mucho cómo se trabajó en pandemia en el hospital tal, para poder decir algo sobre el trabajo en contextos de impredecibilidad, y que eso habla más de una práctica más general, incluso de la humanidad, la puedo poner a prueba en distintos países, en distintos tiempos históricos, y nuestro objetivo de la investigación cualitativa es generar esas teorías para intentar entender cómo es el comportamiento humano, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario, duda? ¿Y este programita del Atlas-T se puede piratear o es open? Se puede piratear, sí. Sí, tiene una licencia que es paga, pero está circulando, lo mismo que el SPSS, digamos, sí, hay versión craqueada. Sí. Yo voy a decir que nunca lo usé, pero una compañera nuestra que hace toda investigación cuantitativa hizo sus primeras investigaciones, consiguió el software y nos hablaba maravillada como, no sé, como si fuera para nosotros por ahí descubrir el Excel, ¿no? Y decir, no sabes, hay un programa que te saca los promedios solo, ¿viste? O el EpiInfo o el SPSS. Y tiene una alegría la compañera esta, y dice, no, y entonces acomodás, así. Pero bueno, supongo que uno lo puede apreciar cuando lo pone en práctica, ¿no? Si yo te cuento lo maravilloso que es el Excel, pero nunca lo probaste, me vas a mirar como un bicho raro. Hay una pregunta que no de quali, de quanti, que ustedes tienen que saber todos seguramente. El EpiInfo, yo nunca lo usé ni nada, es lo más usado para medicina, es recontra recomendable,
cuáles son las características, o sea, Bueno, porque para medicina. sí, es un software que lo generó el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, hace varios años, y lo que tiene bueno que es abierto, gratuito, y le van generando mejoras. La verdad que es muy piola. Nosotros para los residentes en el Hospital Neuquén siempre damos un curso todos los años de estadística y epinfo. Desde ya, si lo quieren hacer, cuando lo hagamos este año, lo pueden hacer todos ustedes, lo hacemos a distancia y es gratuito. Y obviamente, según qué quieras hacer, a veces por ahí necesitas algún software un poco más potente, pero depende. Por ejemplo, no sé, si querés hacer algo muy relacionado a análisis multivariado o alguna cosa así, a lo mejor se queda un poco corto, pero para el 99% de los estudios que hacemos está muy bueno y es muy, muy sencillo. Así que háganos acordar y les avisamos cuando se dé el curso este año. Una cosa que me parece que tiene el IPINFO, a diferencia por ahí de otros programas con los que debes laburar vos, Daniela, como más, no sé, el SPSS, por ejemplo, o incluso el Excel, es que el IPINFO permite como tener el formulario de carga en el propio programa y va armando la base de datos. O sea, vos generás el formulario, entonces es muy útil para la asistencia, por eso creo que es muy utilizado en medicina, porque vos tenés el formulario en tu computadora de asistencia de paciente que dice edad, peso, no sé qué, bla, 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 y vos cargas la información del paciente a medida que lo atendés y está vinculado a la planilla que te va generando de datos. Entonces no es como el SPSS que tenés que cargar la base de datos, sino que vos cargas los datos del paciente en el momento y se va generando la base de datos automáticamente, digamos. Entonces la usan en por ejemplo, en un hospital, todo el mundo llena las cosas ahí en Epinfo, no está tan, o sea, cada vez que atienden a alguien, tienen todos los datos ahí y después se va, no. No, en la práctica no, sí cuando alguien está haciendo un estudio, ¿no? Y después Decimos tiene otra facilidad que podés, si tenés una base de Excel, lo podés hacer una pequeña transformación y analizar en Epinfo también. Ok. Genial, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, sino capaz ya estamos todos ahí medio cansados. Ya estamos en partes finales. Muy bien. Bueno. Nos vemos entonces el viernes que viene en nuestra última clase. Correcto. Sí. Muy bien. Bueno, besitos. hasta luego. Nos vemos. Chao.